Buenos días para todos. Damos inicio al comité GSC correspondiente al 24 de octubre del 2017. En el calendario económico durante la noche tuvimos datos de PMI en varias partes del mundo. En Japón tuvimos el dato, en la zona euro tuvimos también el dato de PMI que se ubicó en 55.9 y que será discutido posteriormente. Y el dato principal para la jornada será entonces también el dato de PMI en Estados Unidos, que será publicado alrededor de las 8:45 de la mañana, donde los analistas esperan un dato que se ubique sobre los 55.2 puntos. Y veremos en México durante la mañana también el indicador de actividad económica, que ya vemos que fue publicado a las 8 de la mañana y se ubicó en un 2,26% por encima de lo que creían los analistas del 1,7%. Pasando ahora con las noticias internacionales, ya como lo venía mencionando, el dato de PMI manufacturero fue publicado para la eurozona. El día de ayer cayó levemente a 55.9 en octubre, aunque fue mayor al dato esperado por los analistas. La creación de trabajo del sector de manufactura alcanzó su nivel más alto desde 1997 y Francia y Alemania fueron los dos países que contribuyeron aún más e impulsaron el crecimiento. Este dato propone cierta presión para la reunión que tendrá el Banco Central Europeo durante el jueves y el programa mensual de compra de bonos que se espera inicie para enero del 2018. En Brasil fue publicado, según Reuters, los datos recientes de tasas de interés. La tasa de interés para el país, recordar que se ubica sobre el 7% y es una cifra de un solo dígito que no veíamos desde hace varios años y sería el primer signo de recuperación que podría ser bienvenido por la economía con muy buenos ojos. Se espera que la economía crezca un 0,7% este año y un 2,3% para el 2018. Esto pondría entonces fin a la última recesión del país y en línea con esto Standard & Poor's mencionó que la calificación actual de Brasil de W con panorama negativo puede llegar a ser modificada antes de las elecciones del próximo año, pero será clave aún la reforma de pensiones que ha sido propuesta por el gobierno actual. Y por último, con noticias relacionadas con México, Standard & Poor's mencionó también que la calificación soberana de México podría verse afectada si el Telecán llega a ser desmantelado materialmente. Sin embargo, no es el escenario base de la calificadora, pero sí mencionaron que si se llegase a dar entonces un fin a este tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos, la calificación actual del BBB+ con perspectiva estable podría llegar a ser modificada y no solamente este sería uno de los factores claves de riesgo, sino a su vez las próximas elecciones presidenciales. Esto es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, y por tercera jornada consecutiva, los mercados emergentes y mercados desarrollados se comportan de maneras dispares. Les recuerdo que hace una semana estábamos observando cómo los datos de crecimiento en China estaban siendo moderados de esa expectativa que se había presentado por parte del presidente del Banco Central de 7%, después empezó a moderar y los datos reales mostraron un crecimiento para el segundo trimestre cerca de 6.8%. Pues bien, es importante tener presente lo que está ocurriendo porque se está presentando entonces un cambio de comportamiento y una diferencia en la correlación de los desempeños de las monedas, de los mercados emergentes y los países desarrollados. En esta gráfica simplemente podemos observar en el largo plazo, en la línea roja, el desempeño del índice mundial de mercados emergentes y en la línea verde podemos observar el desempeño del Standard & Poor's. Pues bien, ustedes pueden observar que desde mediados de octubre se ha empezado a ver una caída constante en los mercados emergentes y la continuidad del desempeño de las acciones de Estados Unidos y consecuentemente también el desempeño de las acciones de países desarrollados. Esto también está directamente correlacionado con lo que acaba de mencionar Natalia en cuanto a las publicaciones de PMI.
Les recuerdo que ya durante varios meses consecutivos habíamos venido observando cómo los PMI o el desempeño de las economías de Europa están y continúan presentando un desempeño bien favorable. Aquí, pues entonces, bien importante el día de hoy, más adelante vamos a conocer el dato de PMI en Estados Unidos, que había empezado también a presentar un mejor desempeño, y les recuerdo también los datos de resultados corporativos en Estados Unidos que han venido siendo mejores que los presentados en el trimestre anterior. Finalmente, pues un dato clave que se hará dado a conocer el 30 de este mes, el dato de PMI de China, que si bien es cierto había venido también presentando un mejor desempeño, pues desafortunadamente por esas expectativas de menor crecimiento podría entonces presentar una sorpresa negativa. Por esta razón estamos viendo entonces que los inversionistas están llevando sus flujos de dinero hacia países desarrollados y moderando los flujos de dinero hacia países emergentes. También pues esa advertencia particular sobre México, una de las economías más grandes de Latinoamérica, pues obviamente también podría moderar esos flujos de dinero hacia los países latinoamericanos durante los próximos años. En Estados Unidos, entonces, estábamos viendo cómo esta mañana, después de darse a conocer resultados nuevamente de compañías como General Motors, Fiat, Caterpillar y 3M, que presentaron resultados mejores a las expectativas del mercado, entonces los futuros en Estados Unidos, podemos ver ahí, después de ese retroceso presentado en la tarde anterior, nuevamente retornan al terreno positivo en los 2.568 puntos. Aquí simplemente estar alerta de esa zona de soporte sobre los 2.545 puntos ya para la jornada de hoy, una zona que de ser vulnerada con éxito pues podría entonces señalar un cambio de tendencia. Por ahora entonces estos mejores resultados a la fecha, cerca de 117, 120 compañías de las que hace parte el Standard & Poor's o de las que pertenecen al Standard & Poor's han entregado resultados positivos, mejores a las expectativas de los analistas. Observen ustedes que el índice de sorpresa positiva se ubica sobre el 80%, por encima del índice de sorpresa de la entrega de resultados anterior. La jornada de hoy, en la tarde de hoy, AT&T entregará resultados, una compañía sobre la que hemos tenido una expectativa bien positiva por todos esos nuevos planes y las compras que realizó de DirecTV el año anterior y de Time Warner durante este año, podrían entonces beneficiar los resultados de esta compañía. Caterpillar pues ya entregó resultados, 3M, Fiat mejor que las expectativas de los inversionistas. Estamos viendo entonces una tendencia, ustedes pueden ver, sector de tecnología, prácticamente todo en verde, sector financiero también nuevamente entregando o liderando la entrega de resultados, y en tercer lugar para destacar el sector de healthcare, el sector de salud en Estados Unidos, que también viene presentando unos resultados bien positivos. Esas expectativas de resultados, sumado a las decisiones que podría tener Donald Trump sobre el próximo presidente de la Reserva Federal, que podría tener unas decisiones un poco más fuertes, pues continúan favoreciendo el desempeño del dólar a nivel mundial. Ustedes pueden ver en la parte inferior monedas de Oceanía y Asia perdiendo terreno contra el dólar. Esta mañana pues algunas otras monedas emergentes también estaban perdiendo terreno contra el dólar. El índice de XY, que lo hemos venido analizando durante las últimas jornadas, continúa atacando esa zona de 94 puntos, donde los inversionistas pues esperan que si efectivamente es vulnerada esta zona con éxito, podría llevar mayores valorizaciones del dólar para lo que resta del año. Les reitero nuestra expectativa de una valorización adicional del 5% de esta divisa frente a el resto de monedas para el último trimestre del año 2017. En el mercado mundial de crudo, pues también continúa ese muy buen desempeño del mismo. El precio del mismo está superando esta mañana la zona de los $52 el barril. Observen ustedes cómo ya había sido atacada esta zona a finales del mes de septiembre. Si es consolidada, pues esta zona al alza, podríamos incluso ver precios de $54 el barril, una expectativa que mantenemos ahí en el corto plazo.
Realmente es que existen dos noticias bien positivas para el mercado del crudo. La primera pues está relacionada con ese evento que se está llevando en Viena, donde los ministros de petróleo de la OPEP pues están analizando el desempeño del crudo y se han incrementado las especulaciones sobre que en la próxima reunión de noviembre se tomará una decisión de prolongar el acuerdo de producción que, como ustedes saben, vence en el próximo mes de marzo del 2018. Esas especulaciones pues aumentan entonces el precio del crudo esta mañana, y también pues las expectativas sobre los inventarios de crudo en Estados Unidos y el desempeño o lo que ha venido ocurriendo con las plataformas activas en el mismo país, que les recuerdo la semana anterior volvieron a caer. Se menciona que los pequeños productores, pues frente a este precio actual de crudo de 50 a 52 y pensando en una estabilidad de ese precio en el largo plazo, pues definitivamente no están muy motivados a incrementar su producción, algo que entonces también podría beneficiar el desempeño del precio del crudo en el mediano y largo plazo. Finalmente, entonces, en el mercado de bonos es mañana, pues el mercado bien atento. Ustedes pueden ver valorizaciones